Muy buenos días, hermanos. En este día sábado de noviembre nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hagamos nuestro acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así, los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día pone la mirada y el foco de la atención en la resurrección. La frase que define este tema en este Evangelio es la expresión de Jesús afirmando que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Evidentemente, los cristianos creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección de Jesucristo, el primero de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, al decir de San Pablo. Y esa obra de resurrección obrada por Jesús alcanza a los hombres y mujeres de todas las etapas, de todas las edades y de todos los tiempos. La resurrección de Jesús abre la puerta a la resurrección de todos los hombres de la historia humana. De modo que podemos decir, como dice Jesús, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Justamente porque creemos en la resurrección de Jesucristo. Creemos que Jesucristo obró la vida eterna para todos nosotros, aquellos que abrazamos y vivimos la fe. Por eso profesamos nuestra fe en la resurrección. Como dice San Pablo,
Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, porque creemos en Jesús y creemos que la palabra definitiva sobre cada uno de nosotros no es muerte, sino vida. Es que estamos llamados a vivir en la esperanza, en la búsqueda permanente del bien arduo posible. Eso es la esperanza alcanzar la meta de la vida eterna. Una vida que, al decir de Jesús, será totalmente distinta a la que vivimos aquí en la tierra. Al decir de Jesús y lo que la Escritura nos enseña, será una forma de vida totalmente transformada, donde seremos verdaderos hijos de Dios, viviendo en Dios y en armonía con toda la creación. Por eso nosotros debemos profesar de manera concreta y real nuestra esperanza. Sabemos que esta vida no es definitiva. Sabemos lo que nos enseña la Iglesia, que somos peregrinos en esta historia y en esta tierra. Y aunque nos querramos aferrar a la vida con todas nuestras fuerzas, estamos de paso. Y es algo que tenemos que aceptar, el límite que conlleva nuestra existencia. Pero ese límite no quiere decir fin, desaparecer en la nada, porque si no todo se vuelve un absurdo. La vida carece de sentido. Nosotros profesamos la fe en la resurrección obrada por Jesucristo. Creemos que Él abrió las puertas de la vida eterna para todos los hombres de todos los tiempos, que han de presentarse a Dios, han de comparecer frente a Dios por las buenas obras que hay en su corazón o por las malas acciones que hayan hecho. Cada uno de nosotros deberá comparecer ante Dios. Y como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida solo seremos juzgados por una cosa: seremos juzgados por el amor. En este día, queridos hermanos, es una invitación a la esperanza. Es una invitación a creer en el poder obrado por Jesucristo a través de la resurrección, que significa haber vencido a la muerte. Esa es nuestra esperanza. En eso confiamos y es el sentido profundo de nuestra esperanza y de nuestra fe. Llegue a todos ustedes en este día la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.